Padre que estás en los cielos, queremos venir a tu presencia en esta noche, Señor, para encomendarnos en tus manos, porque vamos a oír tu palabra y queremos pedir tu guía, tu bendición, la gracia, Señor, de poder entender todo el mensaje, todo el consejo que tú quieres darnos. En esta noche, Señor, nos conectamos y podemos pedirte que tu bendición se derrame sobre cada hogar, sobre cada uno de tus hijos, con tus cuidados, tus provisiones, tu guía. Queremos pedirte, Señor, que tu iglesia sea ricamente bendecida y al salir, porque pedimos que podamos salir de toda esta prueba, podamos ser fortalecidos en la fe, enriquecidos en tu gracia y poder prepararnos para un mejor servicio. Bendícenos, Señor. Rogamos por las autoridades del país para que podamos vivir en reposo y en quietud, en honestidad. Y también, Señor, encomendarte a ti, a cada familia nuevamente, cada hogar, cada uno de tus hijos. Estamos en tus manos y queremos seguir, Señor, siendo fieles a ti, esperando que el Salvador venga por nosotros, porque sabemos que está cerca, muy cerca y a las puertas. Bendice la reunión, bendice tu palabra. Te pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenas noches. ¿Cómo va? Vamos a tener un tema en esta noche. El título del mensaje es Abel el Justo. Y el tema se dará un poco esta noche. Se agregará, Dios mediante, algo el sábado y también el domingo por la noche, en las dos reuniones que tengamos el fin de semana, Dios mediante. Vamos a leer en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Tengo dos o tres aquí. ¿Me hacen señas? ¿Se escucha bien aquí? ¿Sí? Génesis capítulo 3. La escritura dice en el verso 21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, primero con agrado a él, segundo a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, segundo a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Verso 7, si bien hicieres, si hubieras ofrecido bien, le dice Dios, si hubieras ofrecido bien como tu hermano, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar tu fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé.
y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Abajo, la referencia, dice la letra G, errante, creo que la ven ustedes allí. Habitó en tierra de Nod, verso 16, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irat, e Irat engendró a Metujael, y Metujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, lo que Dios no había hablado de esto. Tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y hermana de Tubal Caín fue Naama. Hasta aquí nomás ahora, luego seguimos con otros pasajes de la Escritura, pero para ver en primer lugar algo de Caín. Dijimos, el título es Caín el justo, Abel el justo, ahora lo vamos a ver. Pero acerca de Caín, conjuntamente con su hermano, ambos fueron engendrados por su papá cuando Dios echó a Adán del Edén. Es decir, que fueron concebidos en un estado que el papá sale de estar en el Edén en estado de inocencia, y cuando el padre peca juntamente con su madre, Dios está irado con Adán y lo echa del Edén, y entonces el hombre toma un estado de conciencia, y en este estado empieza a vivir Caín y Abel, y ambos toman 2 determinaciones completamente distintas. A ambos se le revela, porque yo leí a propósito del primer verso, cuando Dios ve que el hombre está desnudo, que es Adán y Eva cuando pecan y hacen esas hojas de higuera, queriendo cubrir su desnudez, allí empieza el humanismo. El hombre tratando de tapar de alguna manera su maldad, pero Dios dice, no es esta la forma es que el hombre no comiendo carne en estado de inocencia, Dios mata 2 animales para cubrir con sus pieles la maldad del hombre. Allí Dios da leyes y cosas para que el hombre pueda volver a tener comunión con Dios, porque dice el verso 24 que echó Dios al hombre. Había que buscar otro método para tener comunión con Dios. Dios se le revela, hay una revelación a Adán y Eva, y juntamente esa revelación se le comunica a sus hijos, a Caín y Abel. Caín toma un camino errante, fuera de los criterios de Dios, porque él fue con una ofrenda, Dios miró al corazón de Caín, y evidentemente no lo miró bien. ¿Por qué? Porque él traía del fruto, él pensaba que con sus obras podía llegarse a Dios, y Dios desestimó eso, y entonces Caín se enoja con su hermano, tiene un carácter enojadizo y una ira contra Dios y se revela y lo muestra claramente. Su carácter con su Abel sale en el campo y lo mata. Entonces Dios desiste de este hombre y él se va errante, hace su vida sin tener en sus conceptos, en sus criterios a Dios. Y entonces empiezan, y bueno, primero es su nieto que tiene 2 mujeres, lo que Dios no había instaurado con Adán y Eva. Luego empiezan a criar ganados y tienen mucho ganado y empiezan a tener plata. Al tener plata hay tiempo para dedicarse a la música. Y entonces luego de la música vienen los artífices, vienen los marchesines y los pobres que hacen cosas de hierro, hacen lujos. El hombre errante busca su propio camino y cuando hay riqueza buscan la música y luego de la música buscan lujos. Eso es lo que vive el hombre hoy, lamentablemente errante, sin tener a Dios en sus conceptos, en sus criterios. Lo mismo de Caín estamos viviendo hoy, en este tiempo, la maldad de Caín, el hombre ensañado, hombre con hombre. Vamos a ver.
Abel, vamos al capítulo primero en Mateo, donde lo menciona el Señor Jesucristo, de ahí nace el título. Mateo capítulo 22, de allí nace el título. Bajo la voz porque acá me dice no hace falta que grite. Muy bien. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Se escucha. Vamos a Mateo, donde el Señor Jesucristo hace referencia cuando está hablando a los fariseos y les está diciendo de su carácter, cuando los acusa, capítulo 22, verso 34, ahí es la segunda mención de Abel en la Biblia. Por tanto, verso 34, por tanto de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Desde cuándo? Desde la sangre de Abel, el justo. Este es el concepto y el criterio que tiene el Señor Jesucristo de Abel. Esto es lo que se dice de la vida de Abel, desde la vida de Abel. Este es el testimonio que dejó Abel. Y el Señor Jesucristo dice, Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, al que matasteis entre el templo y el altar. El mismo pasaje, no lo buscamos, se refiere también el Señor Jesucristo en Lucas, pero ahí no dice Abel, dice Abel el justo, dice Abel nada más. Acá el Señor lo refiere y lo caracteriza a Abel el justo. Y ahí nace el tema del mensaje. Ahora sí vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. El verso 4. Doy tiempo porque hay algunos nuevitos buscando. Y entonces a los nuevitos les cuesta un poquito, no tienen a nadie al lado para que se les siente, pero vamos a buscar Hebreos capítulo 11, verso 4, y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Abel no vino una sola vez a la presencia del Señor. En calidad de un hombre reconociendo su pecado, no vino una sola vez a la presencia del Señor con una sola ofrenda. Y dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Cuando leímos allí en Génesis capítulo 3 que echó Dios al hombre, y luego está la vida de Abel y de Caín, o Caín y Abel, es decir que Caín nació afuera del paraíso. Hijo de Adán en pecado. Entró al mundo participando en la naturaleza de su padre. Dice 1 Corintios capítulo 15, ¿cuál es el terrenal? También así los terrenales. Pero para aclarar este versículo del capítulo 11 de Hebreos, la condición, cómo entra y cómo estaba el mundo y cómo Dios cambió el criterio de cómo el hombre se puede acercar a Dios ahora, Romanos capítulo 5. Es aclaratorio para todos, Romanos capítulo 5. Todos los que estamos escuchando nos podemos llamar como Abel, el justo. Todos los que estamos apreciando las Escrituras en el carácter de este hombre, que por la fe, dice Hebreos, se acerca a Dios, ofrece más excelente sacrificio. Miremos y notemos, en ese tiempo de la conciencia el hombre tenía posibilidad de volver, de retornar a Dios a través de un sacrificio. Ahora, hermanos o amigos, estamos en una condición tan gloriosa, bendita, magnífica, extraordinaria, algo que no podemos dar a conocer en plenitud con nuestro vocabulario. Tendríamos que buscar todas las letras de todos los idiomas para saber en el periodo de gracia que vivimos.
Antiguamente el hombre tenía que buscar a Dios por medio de un sacrificio. Ahora nosotros podemos buscar a Dios, el sacrificio ya está realizado. Romanos capítulo 5, para aclarar la vida de Abel y cómo él se dio cuenta en la condición que se presentó al Señor, con esos corderitos, esos sacrificios más excelentes que ofrecía al Señor. Capítulo 5, verso 12, aquí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, aclara perfectamente bien la calidad de cómo estaba el mundo en la época de Noé y cómo está el mundo hoy, y cómo nos podemos acercar a Dios por medio del Señor Jesucristo. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, papá Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los Abeles, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Verso 17. Pues si por la transgresión, por el quebrantamiento de una ley moral que había hecho papá Adán, pues, vuelvo a leer verso 17, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, que se la pasó a su hijo Abel, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, notemos, muerte para el Hijo, condenación para el Hijo, para todos los hombres. Vuelvo a leer verso 18, así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué Abel fue constituido justo? Lo aclara el verso 1 del capítulo 5. Justificados pues por la fe. Qué clara que es la escritura, hermanos. Y cómo en una revelación divina que tuvo Abel, que por su sangre, por sus obras y por sus méritos no tenía acceso a la presencia de Dios, confió en la sangre de otro. Se confió humildemente, vino a la presencia. Yo hice notar que primero Dios vio a Abel el corazón. ¿Se acuerdan cuando Samuel Dios buscaba rey? ¿Y qué le dice a Samuel antes de sentarse a la mesa? Que miró, no mire lo que mira el hombre. Yo miro el corazón. El hombre mira la estatura, yo miro el corazón. Dios miró primero a Abel y luego a su sacrificio. Y entonces dice capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el camino. Este es lo que encontró Abel. Ofrece a Dios más excelente sacrificio y entonces, viendo que él no podía tener acceso a la presencia de Dios, porque Dios había echado al hombre de la presencia suya pecado, él toma la garantía de unos corderitos y ofrece en sacrificio la sangre de esos corderitos y esa acepta esa ofrenda delante de la presencia de Dios y Dios le dice que es justo. Depende de Dios, pero depende de la condición que nos acerquemos al Señor. Por eso si hay alguno en esta noche que tiene conocimiento de esto, ha escuchado el Evangelio, sabe de la buena noticia, pero para ir al Señor debemos tener un corazón como el de Abel, un corazón que buscó por un medio de un excelente sacrificio, el excelente sacrificio que tenemos nosotros, queridos hermanos y amigos, es el Señor Jesucristo muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Este es Abel el justo, pero no termina allí la escritura, porque más adelante, en el siguiente capítulo de Hebreos, a esto quiero hacer referencia para finalizar el mensaje en esta noche. Capítulo 12 de Hebreos.
capítulo 2, Hebreos. Dice, porque el verso 18, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, haciendo referencia cuando el pueblo de Israel no se podía arrimar cuando Dios daba las tablas a Moisés en el monte, sino que nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado al monte de la cruz, nos hemos acercado a tantas cosas gloriosas, benditas, y dice el verso 24, nos hemos acercado, hermanos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada al pie del altar, que habla mejor que la de Abel. Siempre dijimos y sabemos esta referencia. La sangre de Abel desde la tierra clamaba venganza por su muerte, clamaba venganza a Dios por lo que había padecido. Él ofrece un sacrificio justo y el hermano lo mata. Y entonces acá está haciendo referencia, sin olvidar, de la justicia y del testimonio de Abel que Dios había dado, porque se acercó con un excelente sacrificio, pero acá está haciendo una relación de la sangre del Señor Jesucristo, que es la que otorga perdón. La sangre de Abel reclama venganza. La sangre del Señor Jesucristo está otorgando al pie de la cruz, está otorgando paz y perdón. Hay muchas escrituras. Un poquitito más adelante de Hebreos, 2 páginas más, 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. La sangre del Señor Jesucristo habla mejor. ¿Qué es? Mejor tono, mejor mensaje, tiene mejor voz. La sangre del Señor Jesucristo tiene mejor mensaje de salvación, de perdón, de paz. Y el apóstol Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, el verso 2, nosotros, tal cual los hermanos de Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, verso 2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para 2 cosas, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Esto hace referencia cuando el pueblo de Israel se le entregan las tablas y dice, obedeceremos a todas estas cosas. Entonces Moisés ve que unos jóvenes estaban sacrificando, haciendo ofrenda de paz y toma mitad de sangre en ese momento y la rocía al pueblo como un testimonio de que el pueblo estaba comprometido en obedecer las tablas de la ley. Nosotros estamos de la misma manera. Obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero dice el verso 18 de la primera carta de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, excelente, mejor sangre aún que la de Abel, sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre del Señor Jesucristo de mucho valor, de excelente valor para la limpieza de nuestros pecados. Un poquitito más adelante, sabemos de memoria, 1 Juan capítulo 1, verso 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hebreos, por favor, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9. Escrituras conocidas, pero esta sangre del Señor Jesucristo derramada al pie del altar, hermanos, no solamente que hemos sido rociados por la fe por esta sangre, nos limpia de todo pecado permanentemente en nuestra vida, sino que dice capítulo 9 de Hebreos, verso 14, ¿cuánto más? El verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos
santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. Esto por la fe solamente lo puede hacer la sangre del Señor Jesucristo, que habla mejor que la de Abel, que tiene mejor mensaje. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Quién puede hacer esto? La sangre preciosa del Señor Jesucristo, limpiando nuestras conciencias. Capítulo 10, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Hermanos queridos, tenemos acceso a la misma presencia del Padre, porque Dios nos ve en Cristo rociado con su preciosa sangre. Un poquitito más adelante, allí en el mismo capítulo 10, el verso, en el capítulo 12, por favor, perdón, capítulo 10, verso 19 leí, pero un poquitito más adelante, en el verso 29, una seria advertencia para todos. La pregunta, dice allí el Espíritu Santo, en el capítulo 10, verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el castigo por estas cosas que el hombre puede hacer? Merece. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Pisotearlo al Hijo de Dios. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Está hablando a creyentes, hermanos. Está hablando a creyentes que lamentablemente desprecian el señorío, afrentan al Espíritu de gracia, pero pisotean la sangre. ¿Saben lo que es pisotear la sangre? ¿Tuvieron por inmunda la sangre? ¿Saben lo que es tener por inmunda? Es ver al Señor Jesucristo morir en la cruz y decir que la sangre del Señor Jesucristo derramada al pie de la cruz es la misma sangre que los malhechores al lado de él. Eso es tener por inmunda. Inmunda era la sangre de los pecadores que morían por sí mismos. Pero el Señor Jesucristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados, para limpieza de nuestras conciencias, para que nosotros tengamos acceso a la presencia del Padre. Este es el valor, este es el tenor, este es el tono, este es el mensaje que da mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza. La sangre del Señor Jesucristo emite, otorga paz y perdón a todo aquel que por la fe se acerca al Señor Jesucristo para limpieza de sus pecados y para salvación y vida eterna. Por último, hay un acontecimiento muy pronto en el capítulo 5 de Apocalipsis. Hay un acontecimiento del cual, hermanos, vamos a ser participantes. Y la verdad que lo leo y lo releo porque voy a ser participante juntamente con Abel. Esta es la esperanza. No sé ustedes, pero al leerlo es muy posible que, no sé, en algún momento le toquemos el codo a Abel, el justo, porque dice que está en el capítulo 5 de Apocalipsis, hay un rollo para abrir. Y es tan grande la sentencia que tiene ese rollo y es tan grande los juicios que no había nadie. Miren, el pasaje dice que no había ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra quien era digno de tomar ese rollo. No había nadie. Y entonces Juan se pone a llorar y llora allí leerlo en el hebreo o en el griego, el lloro de Juan es un lloro que es algo que es lamentable. Llora de tal manera que no había consolación para Juan porque no había nadie.
Capítulo 5, verso 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha, tomó el libro de su padre, del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre, preciosa sangre, que santifica, que purifica, que hemos sido rociados, que no debemos tener por inmunda, hermano. Y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, de todo Abel, de todos nosotros. Y a nosotros, verso 10, nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miren qué mensaje tiene la obra por la eternidad, la sangre del Señor Jesucristo por la eternidad. El Señor Jesucristo, Él es digno, porque derramó su preciosa sangre en la cruz para limpieza de nuestros pecados, y nos da la garantía que pronto nosotros seremos actores, participantes, activos, vivos de esta realidad, ver que el Cordero es engrandecido y glorificado por la sangre preciosa que derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Seguirá el tema de Abel el justo, Dios mediante, el sábado, el domingo, pero esto, señor, hermanos, para tener en cuenta delante del Señor y tener en cuenta que este hombre tuvo testimonio de acercarse a Dios, porque vio en los corderitos, no solamente en los corderos, sino en su sangre, que él no era posible acercarse a la presencia de Dios, sino por medio de algún otro, que era la sangre de estos corderitos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu gran fidelidad, por la gracia de salvación que ha obrado en Cristo, por su derramamiento de sangre y por ver ejemplos de hombres como Abel, el testimonio tuyo, oh Dios, dando testimonio que fue por haber ofrecido más excelente sacrificio, solamente se sintió pecador y vino por medio de este sacrificio a buscar perdón y paz de su alma. Señor, que la palabra ilumine nuestros corazones, que la palabra siga hablándonos a nuestras almas, a nuestros pensamientos, el Espíritu Santo siga iluminando, y por esto, Señor, estemos confiados, seguros de en quién hemos creído, en el Señor Jesucristo, y saber que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Bendice a cada uno, bendice a los miembros de la iglesia, a aquellos que aún no te conocen, que vean en Abel un ejemplo y un testimonio que hay posibilidad, con un corazón contrito y humillado, y ver en el Señor Jesucristo el Salvador de sus vidas, ellos también puedan entender y conocer que hay un Salvador que les quiere salvar y limpiar sus corazones de todo pecado. Guárdanos en esta noche, bendice a la iglesia, nos acordamos de los hermanos que no se pueden comunicar a través de este medio, guarda a cada uno conforme tu voluntad. Te alabamos, te damos las gracias, pedimos tu bendición, lo hacemos en el nombre amado, bendito y glorioso del Señor Jesús. Amén.